Historias de terror del Cerro del Elefante 1. La maldición de las cuevas del Cerro del Elefante. En lo más alto del Cerro del Elefante, un lugar rodeado de misterio y leyendas, se encuentran unas antiguas cuevas que han infundido terror en la región durante generaciones. Los ancianos del pueblo advierten a los forasteros que se mantengan alejados, pues dicen que quien entra jamás vuelve a ser él mismo. Sin embargo, Marcos, un joven escéptico y amante de las exploraciones, decidió desafiar las advertencias y descubrir por sí mismo los secretos ocultos en la oscuridad. Era una tarde nublada cuando emprendió el ascenso. Al llegar a la entrada de la cueva más grande, una corriente de aire frío lo envolvió, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. Encendió su linterna y avanzó con paso firme, dejando atrás la luz del exterior. A medida que se adentraba, las paredes húmedas parecían cerrarse sobre él, y el eco de sus pasos se multiplicaba, como si algo invisible lo siguiera de cerca. De repente, un sonido gutural resonó en la profundidad. Marcos se detuvo en seco, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Solo es el viento, se dijo a sí mismo, pero la sensación de ser observado era innegable. Prosiguió su camino hasta llegar a una cámara más amplia, donde una extraña inscripción cubría las paredes. Con curiosidad, pasó su mano sobre los grabados, descubriendo figuras grotescas que representaban a seres deformes devorando a intrusos. De pronto, un susurro gélido rozó su oído. «No debiste venir». Marcos giró la linterna en todas direcciones, pero no vio nada más que sombras danzantes. Asustado, decidió dar media vuelta, pero los pasajes ya no parecían los mismos. Caminó durante minutos que se sintieron como horas, hasta que encontró un estrecho túnel que no recordaba haber cruzado antes. La desesperación lo invadió, y al intentar correr, una figura oscura emergió de la nada. Ojos brillantes lo observaban desde las profundidades, y una risa distorsionada resonó por la cueva. Marcos gritó, pero su voz se perdió en el abismo. Sus piernas flaquearon cuando sintió unas manos frías aferrarse a su cuerpo y arrastrarlo hacia la penumbra. Su linterna cayó al suelo, parpadeando hasta apagarse por completo. Días después, un grupo de rescate encontró su equipo cerca de la entrada de la cueva, pero de Marcos nunca se volvió a saber nada. Algunos dicen que fue devorado por la cueva misma, otros, que su alma quedó atrapada, condenada a susurrar advertencias a los insensatos que osan cruzar el umbral. Desde entonces, los aldeanos evitan el Cerro del Elefante al anochecer, pues aseguran que, si te acercas demasiado, puedes escuchar una voz temblorosa que repite sin cesar: «No debiste venir». 2. El guardián de las cuevas del Cerro del Elefante. Las cuevas del Cerro del Elefante han sido por siglos motivo de temor y respeto entre los habitantes. Se decía que en su interior moraba una presencia antigua, algo más viejo que el mismo tiempo. Los curas evitaban acercarse, y los niños contaban historias de sombras que acechaban desde la entrada, esperando a los incautos. Pero como en toda historia de advertencias, siempre hay quien decide desafiarla. Leyenda. Arturo, un joven periodista en busca de historias para su blog de exploración urbana, llegó al pueblo intrigado por los relatos sobre las cuevas. Había oído que durante la época colonial, un grupo de exploradores españoles entró en ellas en busca de tesoros indígenas y nunca regresó. También se hablaba de una expedición en los años 70 que encontró restos humanos carbonizados en lo más profundo. Nada de esto asustaba a Arturo, más bien, lo motivaba a descubrir la verdad. A pesar de las advertencias de los pobladores, Arturo preparó su equipo y, armado con una linterna, una cámara y una mochila con provisiones, se aventuró en la entrada principal de las cuevas una tarde de otoño. El aire dentro era espeso y olía a humedad y a algo más, algo metálico y rancio. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que parecían garabateados a toda prisa, como advertencias desesperadas. Avanzó por los pasadizos estrechos, documentando todo con su cámara. Su respiración resonaba en el silencio sepulcral de la cueva, y en más de una ocasión creyó escuchar pasos detrás de él, aunque cada vez que giraba solo encontraba la nada. Fue entonces cuando encontró una enorme cámara subterránea iluminada por una tenue fosforescencia verdosa. En el centro de la estancia se erigía una estatua de piedra, una figura grotesca con cabeza de cabra y cuerpo humanoide, con ojos huecos que parecían observarlo. Se acercó con cautela y notó que a los pies de la estatua había una serie de objetos antiguos, vasijas rotas, joyas corroídas por el tiempo, e incluso lo que parecían ser restos óseos humanos. Mientras tomaba fotografías, un sonido retumbó en las profundidades de la cueva. Un gruñido bajo, que hizo que su linterna parpadeara.
Aterrado, Arturo retrocedió, pero cuando giró para salir, el pasadizo por el que había entrado ya no estaba. En su lugar, solo había más paredes de piedra. Sintió el pulso acelerarse mientras buscaba desesperadamente una salida, pero el eco de su propia respiración era acompañado ahora por un murmullo que llenaba la cámara. Un susurro repetitivo, en un idioma que no reconocía. El pánico lo invadió cuando sintió algo moverse detrás de él. La estatua había cambiado de posición. No lo había visto moverse, pero su postura era diferente, y sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora dos puntos oscuros lo observaban con una malicia indescriptible. El murmullo creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Arturo corrió a ciegas, tropezando con piedras y restos, sintiendo la presencia detrás de él, persiguiéndolo por túneles cada vez más estrechos. La linterna cayó de sus manos y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad total. A la mañana siguiente, los lugareños encontraron la cámara de Arturo abandonada a la entrada de la cueva, con la tarjeta de memoria intacta. En las últimas imágenes se veían los túneles oscuros, la estatua siniestra, y una figura borrosa de gran tamaño que parecía emerger de las sombras. El cuerpo de Arturo nunca fue encontrado. Desde entonces, quienes se atreven a acercarse a las cuevas aseguran escuchar su voz susurrando desde dentro, pidiendo ayuda, atrapado para siempre en la maldición del Cerro del Elefante.